Ya estamos conectados con el más grande desde Pero antes, España. Démosle. démosle nomás, ya. Sí, Vamos. pues démosle. Alberto Mayol, sociólogo, analista, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, aquí conversando de todas las materias sanitarias. Rodrigo me contaba que llevó hoy día a sus hijos con mascarilla al colegio. Estábamos súper preocupados, pero en materia política, ayer quedó la tole-tole. Una, entre comillas, inesperada salida del subsecretario Arauz, digo entre comillas, porque él había dicho un día antes que estaba muy seguro de que no, que él se mantenía. Claro, pero estaba emplazado a salir también. Todo un enredo acá. Claro, todo listo y dispuesto. Acusación constitucional se presentía para la ministra Aguilera. Y bueno, ahora ya estamos en otro escenario en donde no hay espacio para la curva de aprendizaje, como dijo el presidente. ¿Cómo lo observaste tú, Alberto? Bueno, justamente el tema está en que hay un aprendizaje que no se ha hecho suficientemente, y es que en los gobiernos hay que tener muy claro en tener el diagnosticado en qué momento tú estás defendiendo y en qué momento estás atacando. Y no existe nada intermedio. No existe nada intermedio. No existe la posibilidad de decir, bueno, aquí vamos a dejar que pase el tiempo. Los gobiernos, y particularmente cierto esto es cuando hay crisis, cuando hay momentos de crisis. No hablo de una crisis, no hablo de la crisis de tal tema, sino que hablo de un ciclo de crisis que le ha afectado al gobierno de Sebastián Piñera desde el 2011, al gobierno de Michelle Bachelet desde el 2014, al gobierno nuevamente de Sebastián Piñera en el 2018, y que le ha afectado al gobierno de Gabriel Boric desde el 2022. Ese proceso, que uno puede denominar ciclo de crisis, supone una serie de condiciones. Entre otras, es entender que las crisis tienen características morfológicas, patológicas muy particulares. Es decir, las cosas no son iguales con crisis que sin crisis. El mismo objeto no vale lo mismo ni se comporta igual con crisis o sin crisis. Si lo queremos decir ciúticamente, uno podría decir que es una especie de deformación en el espacio-tiempo, ¿ya? Entonces, tienes que saber actuar en tiempos de crisis con celeridad, con decisión, con claridad, tratando de reconstruir rápidamente cuál es el escenario en el cual te encuentras y entendiendo cuál es la narrativa que se va a desplegar en la medida que tú digas o hagas algo. Cuando tienes todo eso claro, y además tienes que tenerlo claro eso en 1 hora o 2 horas, no tienes tiempo para poder esperar. Lo que le pasó a Michelle Bachelet por esperar en el caso Cabal fue dramático. Una persona que tenía una reputación intachable, una imagen pública que según la BBC era alguien que la podían ver traficando un oso panda y todos le iban a creer lo que fuera a decir. Bueno, esa persona perdió todo su capital político por manejar muy mal un proceso de crisis. Ni hablar lo que le pasó a Sebastián Piñera después del estallido social, que no entendió la magnitud de la crisis y tuvo una semana del terror, literalmente, para él y para nosotros después del estallido, porque no era capaz de entender la importancia de una respuesta rápida, concreta, clara, respecto a cuál era el camino a seguir, un camino de solución y no un camino de conflictividad. Bueno, y ahora nos encontramos con una situación menos dramática, evidentemente todavía, con un cierto capital de base que tiene el presidente Boric que le permite flotar incluso en tiempos malos por sobre la barrera del 25%, que antes era una mala barrera, pero hoy día, después de Michelle Bachelet y después de Sebastián Piñera, ni hablar, es una barrera bastante buena. Y en ese contexto se comete el error, luego de un gran aumento de la popularidad del presidente y la aprobación del presidente, luego de la cuenta pública, se comete el error de perder rápidamente ese crecimiento, ese crédito, y a través de una situación que era completamente manejable, que era evidente. A ver, lo primero es cuál es la versión del gobierno, y eso es lo que me parece más grave. El gobierno no tuvo una versión oficial contundente, clara, idéntica. Dijo, por un lado se dijo que eventualmente habían algunos errores, se dijo que esos errores en realidad no eran tales porque habían
determinado tipo de condiciones establecidas por Contraloría que avalaban esos errores. Y por otro lado se dijo se dijo que habían errores, que no habían errores y que los errores que habían eventualmente eran justificables. Se dijeron tres cosas en el fondo. Y entonces pasó lo mismo que con el tema del gas, de los balones de gas, que hubo versiones diferentes dentro del gobierno. Y por tanto eso genera que la crisis se haga inminente, porque no es el golpe del sector de la oposición contra el subsecretario, sino que es un subsecretario que recibe de todas partes. ¿Era justo, era correcto que saliera? Probablemente sí, era bastante lógico que un error de esa naturaleza elevado a problemática política fuera un problema gigante. A cualquier gobierno le habría tocado más o menos lo mismo, así es que no era tan extraño, pero sí habla de que el gobierno se pudo ahorrar 48 horas de problema y podría haber resuelto el tema antes. Alberto, ¿sabéis lo que llama la atención? Que uno, el ciudadano común y corriente, ¿no? Y lo que uno lo lee en las redes sociales y todo. Siempre se habla como de la minuta. Ya tienen la minuta y están todos repitiendo la minuta, pero de repente nos damos cuenta que en el mundo real no es tan así, pues porque cada conflicto que hay, resulta que al parecer lo que falta es la minuta y hay gente que sale diciendo cosas totalmente contradictorias y opuestas y eso ya es como una situación reiterada, ¿no? ¿Quién en realidad tiene la responsabilidad? Porque es lo que tú decías, un tema comunicacional nomás. Pues hay gente que sale diciendo cosas distintas y ahí es donde se transforma en una crisis tremenda que termina golpeando al presidente finalmente. A ver, la responsabilidad política, operacionalmente puede no ser así, pero la responsabilidad política está en el Ministerio General, Secretaría General del Gobierno, perdón, la vocería de gobierno. La vocería de gobierno no es solo la vocería de gobierno, que la ministra lo hace fantástico como vocera. El problema es que el ministerio también tiene que administrar la voz del gobierno en cualquiera de sus formas. Tiene que estar atento a cualquier tipo de declaración y establecer y seguir la línea política para todas esas declaraciones y otorgar las condiciones para que eso sea viable. Eso no lo hace solo el ministerio, porque lo hace también con el segundo piso. Y en la práctica siempre se hace también con el gabinete presidencial. Eso siempre es parte del cóctel, digamos, natural de la evaluación, dado que los elementos comunicacionales y los elementos estratégicos-políticos normalmente en la política contemporánea están unidos, no hay forma de separarlos. Nadie puede decir, no, es que tengo una estrategia política y otra estrategia comunicacional, eso no existe. Entonces, en esas condiciones, ahora, lo que sí existe y pasa mucho y está muy mal, es cuando tú crees que tienes una política comunicacional y eso no está asociado a tu política general. Es una política comunicacional X y eso no conversa. Y yo creo que aquí hay un problema que puede tener algo de eso, en el sentido de que, nuevamente, el diagnóstico. Si tú no entiendes que estás en un momento en el cual los problemas se incendian en 2 segundos, porque estás en un escenario de crisis, y eso no es porque la oposición sea beligerante, que lo es, porque no perdone nada, que lo hace, no es por eso. Las oposiciones se comportan todo lo mal que pueden, esa es la verdad, siempre. O sea, es lo normal. En situaciones muy límite, eventualmente las oposiciones pueden tener una conducta sorprendentemente amistosa con los gobiernos, entendiendo que hay una razón de Estado. Pero en general, esto es la política es un arte bastante complicado y bastante oscuro. Sí. En general las oposiciones aprovechan. Y eso es normal. Lo que pasa, lo que tiene que entender el gobierno es que la oposición no es la culpable de que después de que ellos critican algo, el grueso de la población les siga el amén. Claro. Sí. Y eso pasó también al revés cuando fue presidente Piñera y cuando la oposición... Entonces ellos también vivieron la experiencia de poder atacar al gobierno fácilmente y el gobierno tener que reducirse a escombros en cada momento. Sí, pues y desde esa complejidad política que convengamos que no todos los ciudadanos comprenden, es bastante complejo quizás para algunos. ¿Cómo conversa eso mismo? Lo que nosotros conversamos en el día a día, quizás aquí en estos espacios, de lo que realiza el presidente Boric
de las palabras que él entrega, de las disculpas que él también da, o de lo que se hace cargo por otra parte, y de decir que no hay tiempos, como mencionábamos, no hay tiempos para el aprendizaje, pero por otra parte también dejando eso de lado, lo que ocurre en el día a día, lo que realmente ocurre al salir de las casas, al llegar a los colegios con los niños con mascarilla, que eso es lo concreto al final, más allá de lo que ocurre dentro del Palacio de la Moneda o en los puntos de prensa. ¿Cómo afecta eso también? ¿Cómo afecta a la ciudadanía, Sí. perdón? En el sentido de no solo eso, sino que también la espera de que el ministro de Educación también diga si se van a adelantar las vacaciones y todo lo que ese despliegue político genera en la cotidianidad al final. Claro, a ver, el problema es cuando si tú no tienes el diagnóstico, vas a estar siempre reaccionando. Entonces, la estructura del Estado, naturalmente, le cuesta mucho jugar al contragolpe, ¿ya? Lo que tiene que hacer es tener juego permanente. Y esa capacidad de tener juego permanente significa tener claro cuáles son los límites de tus posibilidades y cuáles son las oportunidades que sí tienes, donde se te abre campo. Ese es el gran desafío del diagnóstico constante, del diagnóstico estratégico. Y es allí donde yo creo que está la principal falla. Esto es una falla que está pasando en muchos países por el escenario de la política a nivel mundial, y que está pasando en muchas empresas, porque venimos de una época muy grande, desde los 90 hasta hace 10 años atrás, y hace 10 años atrás no se entendió ese mensaje. Venimos de una época en la cual asumíamos que estábamos llenos de certeza, como el fin de la historia, ¿no? Por decirlo así. Y resulta que hoy día estamos llenos de incertidumbre, y por tanto nos cuesta entender que la incertidumbre no se maneja igual que la certeza. O sea, yo no puedo ser táctico en la incertidumbre, tengo que ser estratégico, tengo que pensar en el conjunto de los elementos. Y eso es lo que viene. O sea, si el ministerio todavía tiene que estar estudiando, se adelanta las vacaciones, significa que ya no está por delante del problema. Claro. Si el Ministerio de Salud, y esto es así porque está publicado en redes sociales, hay expertos que le mandaron correos, cartas a la ministra hace un mes y medio atrás, 2 meses atrás, diciendo que venía una temporada fuerte en términos respiratorios y que sugerían cierto tipo de medidas importantes, ¿ya? Y eso no fue escuchado, no se tomó en consideración. Entonces, claro, la problemática es que hoy día se está en un escenario de reacción. Claro. Esa es la problemática fundamental. Pero yo creo que y por tanto el gobierno tiene que higienizar el asunto, tiene que ir y decir, convertir el tema en una cosa administrable, construir las condiciones para que efectivamente se entienda que se están tomando las decisiones necesarias a tiempo, sin que haya una presión de personas que ni siquiera saben muy bien si realmente lo que están pidiendo es algo que necesitan, pero que en la angustia dicen que lo necesitan. Sí, totalmente. Alberto, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver el avance de esto. El MinSal, por su parte, estaba leyendo ahora que no descarta la obligatoriedad de mascarilla a otros espacios cerrados, así que vamos a ver cómo avanza eso. En España, totalmente diferente, pues están con otro clima, así que... No. ni hablar de mascarilla. Yo viajo a Chile la próxima semana, así que ya, pues. Veamos si te tenemos aquí en el estudio. Ahí conversemos. Pues, okay. Siempre que vienes a Chile, nosotros felices de recibirte en persona. Un abrazo grande y bueno, aquí cuidándonos un montón. Que estés bien, Alberto. Gracias, Alberto. Chao, nos vemos.